Leonor Esguerra Rojas. A ver, tú tienes una historia bastante, digámonos, atractiva, porque no es atractiva esa historia, pero además muy vinculada a lo que es la historia de este país y lo que es el contexto internacional de la posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es esto de que una chica, esto que llamaban en aquel entonces de bien, educada en medio de la burguesía colombiana? ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa formación? ¿Cómo fue aquel entonces? Porque luego diste una vuelta de tuerca impresionante. Entonces, cuéntanos un poco cómo esos orígenes de familia, ese colegio, esa formación. Esa época aquí en Colombia, los apellidos contaban más que el dinero. Bueno, entonces en ese sentido, pues sí, digamos que nací, como dices tú, en una familia de bien. Mamá, habiendo sido educada en colegio de monjas, siempre quiso que nosotros fuéramos educadas en colegio de monjas, pero buscando los apellidos, cada vez que en un colegio había un apellido que no conocía ella, nos sacaba de ese colegio y nos ponía en otro. Entonces nos paseamos por muchos colegios, el Colegio del Carmelo, el Colegio de la Enseñanza, el Colegio Albernia, el Gimnasio Femenino y terminamos en el Merimant. Entonces, en ese sentido, yo siempre fui educada con monjas y en esos colegios, a la hora de la hora, yo aprendí a odiar a las monjas porque era esa religión cerrada, el pecado mortal, el pecado venial, el infierno, el purgatorio, y como papá no iba a misa los domingos, entonces yo estaba segura que cuando se muriera, papá se iba a ir para el infierno y tenía pesadillas. En ese entonces lo que se manifiesta es una joven rebelde, es una joven que busca algo distinto a la frivolidad que se vivía en ese momento en los colegios donde tú estudiabas. El gimnasio femenino, yo estuve apenas, ya no me acuerdo si fueron 3 o 2 años, pero después de haber estado en todos estos colegios de monjas, el gimnasio femenino, que no era de monjas, fue una liberación. En las 4 sentimos lo mismo, ¿no? Para mí al menos fue una liberación de no rezar, de no hacer venias, de no estar en la misa, en las genuflexiones. Eso fue una gran liberación. Y entonces cuando llega el Merimant a Bogotá, y mamá resuelve que nos va a mandar internas al Merimant, digo yo, qué desgracia otra vez con monjas, pienso yo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí vamos. Pero cuando llego a este colegio me encuentro con unas monjas totalmente distintas a las monjas que yo había conocido aquí en Colombia, digamos a las monjas latinas. Eran unas gringas abiertas, amplias, jugaban con nosotras. Por las tardes, como estábamos internas, se levantaban el hábito y empezaban a limpiar las clases y nosotros les ayudábamos a barrer y a trapear. Les podíamos hablar de los novios podían ir a vernos los sábados, los fines de semana. Era una cosa totalmente distinta. Entonces, eso me llamó la atención y me hizo pensar que yo prefería vivir esa vida de estas monjas que seguir yendo de fiesta en fiesta y pendiente de los apellidos, de las amigas, de los amigos, de los vestidos. Eso no me llenaba, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese momento en el que decides entrar al convento? A Madre de los Santos Pri nos llevó donde la Madre Anunciata, que era la directora, y le dijo a la Madre Anunciata que nosotras nos queríamos ir, Margot y yo. Y yo me acuerdo que la Madre Anunciata me dice, ¿y usted qué piensa de nuestra santa regla? Yo no tenía ni idea de que había una santa regla. Yo dije, no, a mí me parece muy bien. Y me dijo, no crea.
no es nada liviano. De hecho, usted, por ejemplo, una vez que entra aquí, porque es una comunidad internacional, a usted la pueden mandar a cualquier lugar del mundo a que vaya a los colegios que tenemos en varios lugares del mundo. Usted no tiene ninguna garantía de volver a Colombia. Además, tampoco puede ir a visitar a su familia en la casa. La familia la tiene que venir a visitar a usted aquí. Dije, bueno, está bien, no importa. Bien. Y entonces el 24 de mayo le hablamos con la Madre Anunciata, quedamos de que nos íbamos y nos fuimos el 24 de junio, un mes después, para Estados Unidos, porque allá era el noviciado. Entonces, te digo yo que la resolución fue así: el 24 de mayo dijimos que nos íbamos, el 24 de junio ya estábamos en el avión para irnos a Nueva York. Entonces ahí fuimos chapuceando el inglés a unos Estados Unidos, estamos hablando del 48, que recién habían salido triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, que de la América Latina no sabían nada. Para la vida del país y para lo que posteriormente tú vas a vivir, el 9 de abril. Claro que, a ver, mi familia era conservadora, mamá de familia conservadora, papá de familia conservador. De hecho, mi abuelo fue el que firmó el Tratado de Esguerra Bárcenas. Ese fue mi abuelo. Y papá era su secretario privado cuando estaba él de embajador plenipotenciario en Centroamérica. Entonces, bueno, ya, más o menos, ¿no es cierto? Así que Gaitán era la peste, era una amenaza, era la plebe, ¿no es cierto?, que nos iba a colgar a todos de los faroles. Entonces, el 9 de abril para nosotros, el colegio se cerró, porque el hermano de la Madre Anunciata, que era ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, Juan Uribe Holguín, le dijo: cierra el colegio, que ustedes son americanas y a lo mejor allá llegan a hacer desastres. Nos mandaron para la casa, nos fuimos para la casa. Entonces fue más bien de temor, de mucho susto y de... A ver, yo no puedo decir que fue de alegría de que hubieran atado a Gaitán, no, en absoluto, pero sí de mucho susto de lo que iba a hacer la chusma con todos nosotros, ¿no es cierto? Como relatas tú en el libro, la búsqueda, porque a medida que nos vas contando realmente se va entendiendo más el título de ese testimonio. Hiciste una carrera muy, yo diría, vertiginosa, desde que entras al convento hasta que regresas a Colombia en otras condiciones, en un colegio que de alguna manera revoluciona la pedagogía. Ya después de que miro mi vida hacia atrás y veo que lo que yo les enseñaba a estas chicas, dito, por ejemplo, frente al matrimonio, la fidelidad absoluta, lo que Dios une no se puede separar nunca. ¿Y quién era la que tenía que aguantar? La mujer, que el marido podía hacer, deshacer, ser borracho, tener otras mujeres, pero la fidelidad era lo que tenía que hacer la mujer. Y eso lo predicaba yo, y eso lo afirmaba, y eso les decía yo a estas pobres niñas, ¿no es cierto? Entre otras cosas, pues. Y toda la prédica de la iglesia de esa época, que esto es antes del Concilio Vaticano II, que era también muy prehistórica, ¿no es cierto? Entonces, después me doy yo cuenta de qué era lo que yo estaba haciendo y también ayudando en cierta forma a que estas niñas fueran cerradas y no amplias ni frente a su cuerpo ni frente a su vida amorosa. Sí, sí. ¿Cuál fue la piedra de toque entonces luego para el escándalo en Bogotá del Marymount? Porque además mojó mucha prensa. Mira, la piedra de toque es un poco después, cuando yo termino mis primeros 3 años de superiora de Medellín. Pienso yo que porque me había hecho tan amiga de la supuesta pecadora, estaba dando escándalo a las señoras de bien
y bueno, otra serie de cosas que sucedió, que instauré el Student Council en Medellín, que teníamos una ceremonia en donde la Reina de Mayo coronaba a la Virgen, y la Reina de Mayo del último año que yo estuve resultó que era protestante, pero no importaba que coronara a la Virgen, y las mamás, como no eran sus hijas, entonces ¿cómo era posible que una protestante que no cree en la Virgen la coronara? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, al cabo de los 3 años, me retornaron a Estados Unidos, al noviciado, como para convertirme. Eso me sirvió mucho porque ese fue un momento importantísimo en la historia de los Estados Unidos. Para mí fue la época del asesinato de Kennedy, la época de Martin Luther King, la época de los derechos civiles, los inicios de la guerra de Vietnam. ¿Movimiento pacifista? Sí, claro. Oye, como está haciendo frío aquí, nos vamos a congelar. Ay, sí. Vámonos a tomar un cafecito. Te agradezco. Ay, sí. Leonor, ya digámonos que hemos como asistido a una situación internacional, que es lo que tú nos venías contando de Estados Unidos. Se haya dado la Revolución Francesa, no, la Revolución de Mayo del 68, la Plaza de Tlatelolco, la Revolución Cubana, sí, claro. La invasión a Bahía, la llamada Bahía Cochinos, el movimiento pacifista, aparte después de la invasión a Vietnam. Sí. Bueno, pero ya en el país se estaban dando, esto era lo que acontecía a nivel internacional, pero a nivel nacional se estaban dando otras situaciones que venían relacionadas con la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, la violencia en Colombia, el asesinato de Gaitán, el pacto del Frente Nacional, que fue un pacto de exclusión, que es una de las razones por las que se va orillando a Camilo Torres. Pero entonces ya se están dando otros fenómenos en el país que fueron la década de los 60, ¿no? Entonces ya estamos en otro momento histórico, en otra coyuntura internacional y nacional que realmente parece que se entrecruzan. La pregunta es, ¿en qué momento tomas tú la decisión de vincularte al Ejército de Liberación Nacional, que fue en el que estuvo Camilo Torres y fue el que vinieron siguiendo 3 curas obreros españoles? ¿Cuál fue ese momento? Ya mi vinculación al ELN tiene mucho que ver con el proceso que se estaba dando en el colegio, que no tenía nada que ver con el marxismo, sino con el Vaticano II, que de las religiosas que yo traigo de Estados Unidos venían religiosas con una visión ya diferente, más estilo Vaticano II, una teología también más liberadora, y entonces la religiosa que estaba enseñando, les estaba dando clase de religión a las niñas de bachillerato, venía con la nueva teología, y lo primero que hace es suprimir el tal catecismo y empezar a poner qué es ser cristiana en el mundo de hoy. Esas chicas fueron las que hicieron el famoso Song Contest, que fue como el florero de Llorente, que hizo que explotara todo lo que se había acumulado de digamos, preocupación por parte de los papás, por parte de los obispos, alegría por parte de las chicas que se habían liberado de muchas cosas, que ya habían adquirido una conciencia crítica, que el mismo colegio estaba cambiando porque ya no tenían que decir sí a todo lo que decían las maestras. Carol O'Flynn, que fue la profesora que estuvo con las chicas que presentaron este Song Contest, crítico y muy bien hecho, muy bien hecho. Los papás y la superiora que estaba allí en Bogotá resolvieron que la tenían que echar del colegio por haberlas asistido a estas chicas. Me llamaron las monjas y me dijeron, están echando a Carol O'Flynn, nosotros nos vamos a declarar en huelga. Les dije, declárense en huelga. En un
un convento de monjas, una huelga de monjas en solidaridad con una profesora y en solidaridad con las chicas que habían presentado el tan cuestionado Song Contest. Es un escándalo, ¿no es cierto? Cuando compramos el Tiempo, primera página del Tiempo, infiltración marxista en el Merimán, Arturo Abella. Entonces, y nunca se me olvida que la monja con la que venía yo, que era precisamente la que les había dado la clase de religión, era responsable de todo este cambio de mentalidad. Recuerdo que íbamos subiendo la loma para el Merimán, para la camioneta y me dice: dime, ñoño, ¿nosotras somos o no somos marxistas? Claro que no éramos. Cuando llega uno de los sacerdotes de Golconda y llega a hablar conmigo, me dice, bueno, ¿usted sí cree en la lucha armada? En ese momento yo sí ya creía en la lucha armada, ya porque ya, igual que Camilo, no había otra salida, ¿no es cierto? Leonor, ¿cómo fue esa vida en la guerrilla? ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo fue esa cotidianidad allá después de esa otra vivencia tan distinta? Sí fue un cambio bien radical, pero yo ya estaba tranquila porque como te digo, desde que llegué ahí y encontré a estos campesinos sencillos, muy considerados, muy respetuosos, yo sentí que había llegado a lo que estaba buscando, ¿no es cierto? Ahora, yo no me quedé ese fin de año allá, no, pero sí ya había como un compromiso de mi parte en lo que yo pudiera servir. Lo único es que me acuerdo yo que Fabio, entre las cosas, para mí era ¿cómo te dijera? Un lenguaje que yo no sabía muy bien qué era lo que querían decir. Me acuerdo que en un momento dado me dijo Fabio que yo era pequeño burguesa. Yo no sabía si eso era un piropo o un insulto, porque nunca me habían dicho nada de eso. Yo no sabía eso qué quería decir. Así pues, y yo ahí sí que virgen y mártir a esta experiencia. Y entonces, pero una de las cosas que Fabio comentaba de que en la universidad los universitarios, y después algunos me han dicho que era peor tantito de lo que Fabio me decía, que se hacían pasar por gentes del ELN, que no eran del ELN, pero que era para conseguir prestigio en la universidad. Y yo me acuerdo que yo me dije para mis adentros, yo nunca voy a decir que soy del ELN hasta que ellos no me digan. Yo pensé que eso era una especie como en el convento, un noviciado, y que después le anunciaban a uno que uno era. Y entonces yo salí de este primer año nuevo, allá que fue muy lindo el año nuevo. Sobre mi tumba quiero una flor. Yo salí diciendo, no, yo no me consideraba del ELN, ¿no es cierto? Pero resulta que ellos sí me consideraban a mí ya del ELN. Entonces, yo quedé de que lo que me necesitaran, ¿no es cierto? Me acuerdo que ellos me pidieron varias cosas, porque al principio yo dije, bueno, no es por Domingo ni por ellos, entonces, ¿por qué me mandaste llamar? Entonces Fabio se quedó mirando y me dijo, mira, es que necesitamos que nos ayudes a entrar un barco con armas. Yo le dije, ¿qué? No. Me dijo, no, tranquila, no, eso no es así. Y un momento dado, Fabio sacó una pistola preciosa que tenía una grandota y me la pasó y me dice, yo le digo, no, a mí no me pasen esas cosas. Y yo creía en la lucha armada, ¿no? Entonces, pero ellos fueron muy respetuosos de mi proceso. Salí del país, hice unas vueltas, volví y cuando regresé,
ya sí me preguntaron, bueno, ahora sí te quieres quedar, porque siempre me decían, ¿cuándo te vas a quedar? Yo decía, todavía no, todavía no. Cuando decido que sí, que ya sí me quedo, es después de uno de los viajes a Europa. Y entonces ya llego yo con mis botas, que me acuerdo que las compré en Checoslovaquia, unas botas. Nunca se me olvida, yo orgullosísima con mis botas para el monte, ¿no es cierto? Y llego con mis blue jeans y con mis botas y me le paro enfrente a Flavio y me dice, le digo yo, ¿qué piensas? Me dice, igualita Nelson Ned. Y recuerdo que hay un momento en que creo que era para una fiesta de Navidad o de Año Nuevo, que resolvemos nosotras, las mujeres, hacer una representación de la liberación de la mujer, pensando pues en cuando nos liberáramos todas juntas, ¿no? Y todos juntos. Pero de todas maneras, hacemos una representación en donde todas salíamos con las ollas prendidas de las manos y arrastrando todos la escoba, las ollas, y bueno, llegó la liberación, nos liberamos, ya somos, era más o menos la historia que contábamos. O sea que sí había un sentimiento de no ser esclavas, ¿no es cierto? Y en la guerrilla, en términos, digamos, de tratarnos así solo para la cocina y eso, no. Ahí había una cierta equidad, ¿no? Para que terminemos, ¿cómo es que de monja a guerrillera y de guerrillera entra en la dinámica de la paz y a la vez a feminista? Empiezo yo a entender históricamente que antes que la aristocracia, que antes que la burguesía, existe el patriarcado, y que Marx no había tomado en cuenta el patriarcado, y que el patriarcado es a la mujer y al mundo lo que la burguesía es al obrero y al trabajo, ¿no es cierto? Que un explotador y la primera explotada es la mujer y la primera discriminada es la mujer. Y empiezo a entender yo eso, y también entiendo desde ya mi mentalidad más marxista que así como el obrero, como la clase necesita conciencia de clase para ser no clase en sí, sino clase para sí, las mujeres necesitamos conciencia de género para dejar de ser género en sí y convertirnos en género para sí, que tenemos intereses, que tenemos derechos y que realmente la esperanza para que esta humanidad no siga por el precipicio a donde va, a donde la lleva el patriarcado, es el rescatar lo femenino. Yo ya no digo que las mujeres son las buenas y son, no, porque hay mujeres aterradoramente machistas y espantosas. No es que la mujer sea buena porque es mujer, no. Tiene que tener conciencia de lo femenino, y el hombre también tiene que tener conciencia de su femenino para salvar la humanidad. De eso sí estoy convencida. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba la milpa en flor. La pobre Matilde, la patrulla la agarró. La indita abortó sentada con tanta interrogación. Me lo contó la quebrada que baja del septentrión. La noche negra se traga